Dios nos habla siempre de muchas formas, de muchas maneras. Y una de ellas es a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la adoración. Nosotros venimos y rendimos homenaje, traemos gloria, traemos honra, reconocimiento a nuestro Dios. Pero en la enseñanza, en la predicación es cuando nos toca a nosotros ahora abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos hable. Así que abra su mente para lo que Dios quiere hablar este día. Amén. Gloria a Dios. Bien, el tema de hoy, el pecado de la murmuración y sus consecuencias. Así que abróchese el cinturón, quítese el casco y vamos a dejar que Dios nos hable esta mañana. Abra su escritura o la Biblia, Filipenses 2:14, 15. Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo. Muchas veces uso otras versiones, que es palabra de Dios, con la finalidad de que usted pueda entender una manera diferente a la versión 60, porque la versión 60 es muy buena versión, pero a veces me gusta apoyarme en otras para poder abrir un poquito más el entendimiento con respecto al significado de las palabras. Así que dice esta escritura, dice, hagan todo sin hablar mal de nadie. La versión 60 dice, sin murmuraciones, otra versión dice, sin quejas y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Entonces, el apóstol Pablo da una exhortación y dice, hagan todo sin hablar mal, sin murmurar, sin quejarse. Y dice, sin discutir por todo, para que no pequen. ¿Qué significa esta palabra? Que si nosotros hablamos mal, que si nosotros nos estamos quejando constantemente, que si nosotros estamos murmurando constantemente, estamos pecando. La palabra es clara. Dice, en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben de alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. ¿Qué significa? Que muchas personas estarán viendo nuestras vidas, estarán viendo nuestro comportamiento y de acuerdo a nuestro comportamiento, ellos recibirán algo bueno o algo malo dependiendo el fruto o el testimonio que tengamos nosotros. ¿Qué Dios quiere para nuestras vidas? Que aprendamos a brillar en un mundo en tinieblas. La gente del mundo hace las cosas carnales, hace las cosas del mundo. Y una de ellas es hablar mal, es quejarse, es murmurar. Y Dios dice, hey, no hagan lo que hace la gente del mundo, compórtense de una manera diferente. Una manera que me agrade a mí. Y Mateo 12:37 nos dice, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Esta palabra es muy clara. Dios va a juzgar a cada quien de acuerdo a lo que hayamos dicho, lo que hayamos hablado, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa esto? Que Dios está al pendiente de lo que tú hablas, que tus palabras te van a condenar o tus palabras te van a juzgar. Pero ¿qué tiene que ver esto con mi estilo de vida? Tiene que ver mucho. Lo que tú y yo hablamos o hacemos tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es en el corazón donde se guardan todas las cosas. Lo que tú haces, tu comportamiento tiene que ver mucho con lo que tú tienes guardado ahí. Hoy por hoy se nos hace bien fácil hablar de otros. Bueno o malo, se nos hace bien fácil. Ayer jugaron los Tigres y los Rayados. Y muchos de los que estábamos viendo el partido estábamos juzgando a los entrenadores y a los jugadores. Y decíamos, estaba bien fácil, nomás era de tirarle y meter el gol. O los que somos Tigres decíamos, oye, ¿por qué mete hasta el final los cambios y vamos perdiendo? Y empezamos a juzgar y decir, el entrenador no sabe, los jugadores les falta, porque es bien fácil juzgar. Pero no es lo mismo estar en la cancha, no es lo mismo conocer las condiciones de tus jugadores y el entrenador tiene que saber qué quiere hacer con el equipo. Nosotros juzgamos bien fácil. Lo mismo ocurre con el comportamiento de la más gente. No sé si has visto los concursos de baile o esos concursos que hay en la televisión o que pasa alguien que tiene un talento y lo están juzgando de acuerdo a lo que hace y sacan una carita feliz, una carita triste o un like o para juzgar el comportamiento o el desenvolvimiento de lo que hizo la persona. Nosotros pensamos que podemos hacer eso con cualquiera. Podemos juzgar. Es más, tenemos en internet, en Facebook,
hay una aplicación que cuando tú estás en Facebook, si te gusta algo, ¿qué haces? Le pones like. Y si no te gusta, pues te aguantas porque no existe la que dice no like. ¿Cuál es el asunto? Que nos hemos acostumbrado a darle like, a estar diciendo eso sí, esto no, esto sí, esto no. El problema es que hay gente que vive de eso, que le gusta que le den like, que le estén diciendo y quieren sentirse bien cuando le dan muchos like. Pero el like principal que deberíamos recibir nosotros, ¿de dónde debería ser? De Dios. Que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Ahí es donde deberíamos nosotros preocuparnos. Y algo que a mí me ha llamado la atención, hermanos, que se nos hace bien fácil murmurar. Juzgamos bien fácil. El problema de la murmuración es que la mayoría de las veces es difícil reconocerla. Cuando se murmura de otra persona, siempre se dice, la verdad es que lo digo sin dañar, o sea, es nada más para que sepa cómo está la condición. O te digo esto para que oremos, hermano. No quiero hablar mal de él, pero, y empezamos a soltar, quiero darte testimonio de la persona esta. Y entonces empezamos a hablar y a juzgar pensando que tenemos el derecho para poder hacerlo. Si no es para orar por la persona, ¿sabe qué? Ni deberíamos de hacerlo. Pero se nos hace bien fácil. De esta manera se propaga la murmuración, el chisme, creyendo que los que participan en esto caen en pecado. No nos damos cuenta, pero sabe que sutilmente nos vamos metiendo. Y cuando menos acordamos, estamos devorándonos a alguien. Uno de los más graves problemas que tiene la iglesia es juzgar y criticar. Y al que más juzgan, al que más critican, ¿a quién cree que es? Al pastor. Si las cosas van bien, pastor, chido. Pero si algo no le parece, dice, no like, no me gustó, pastor, una carita triste. Porque pensamos que el pastor tiene que darnos gusto. O usted viene hoy y escucha las canciones del grupo y dice, ay no, cantaron las mismas de hace un mes, no like. No cantamos para usted, cantamos para él. Y así muchas cosas se nos hace fácil, hermanos. Peña Nieto, y empezamos a tirarle al pobre presidente. En vez de orar por él y bendecirlo, nos ponemos a criticarlo y a poner memes o no sé cómo le llaman, para burlarnos de él. Y empezamos a juzgar a nuestro presidente cuando lo que él necesita es gente que se ponga en la brecha e interceda por él. Y estoy hablando, ¿por qué? Porque todos hablamos mal del presidente. Y no es correcto, hermanos. Estamos pecando. Porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Nos guste o no, es nuestro presidente. Dios permitió que estuviera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Vamos a bendecirlo. A lo mejor no estamos de acuerdo con la manera en que está gobernando, pero sabe que no es mi función. Mi función es, como creyentes, orar por él, bendecirlo y que Dios tenga misericordia y le ponga un equipo de gente que le ayude a sacar este país adelante. Es lo que necesitamos. Lo mismo ocurre con la iglesia. Necesitamos sumarnos, no restar. En vez de estar criticando y murmurando lo que hace o no hace el pastor, deberíamos ver cómo apoyamos. O al grupo de alabanza, o al de cunas, o al de allá, o al de la entrada. Hay mucho trabajo como para desgastarnos en cosas que no son de bendición. Pero ¿qué significa murmurar? Murmurar significa decir algo en tono bajo, murmullo, gruñir, quejarse. Yo tengo 2 perritos. Y hay uno cuando no le gusta lo que quiero yo hacer, empieza y ahí está, porque está quejándose, no le gusta. Mucha gente está así, siempre está hablando entre dientes, se llama murmurar. Hablar en tono bajo. Hablar entre dientes también significa murmuración, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, hablar mal de alguien a sus espaldas. Conversación en prejuicio de un ausente. Pero mire lo interesante, el que habla no solamente está pecando, sino también el que escucha, porque sigue dándole pie a que el otro siga hablando. Para una conversación se necesitan 2, uno que habla y uno que escucha. Y si usted sabe que está maldiciendo y usted sigue el juego, entonces está igual que la persona. La murmuración, pero otro término es un traidor, es un difamador, y un traidor nos trae cosas. Es uno que traiciona la confianza. Es un difamador, un cuentacuentos. Eso significa murmurar. Uno que cuenta cuentos, que está diciendo puras cosas. Ahora, la murmuración puede ser sobre un hecho falso,
entonces recibe el nombre de calumnia. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero y entonces se le llama chisme. A lo mejor lo que usted está diciendo es verdad, pero si usted está murmurando, está hablando a espaldas de la persona, entonces se llama chisme. Si usted dice, vamos a orar por la persona, y usted en vez de orar se agarra, hable y hable y hable, tirándole tierra, entonces no, lo que quiso hacer fue desacreditar a la persona en vez de orar por la persona. Yo les digo ahora a los jóvenes, a los hermanos que se juntan en sus casas, me da gusto que ponen fotografías ahí, que dice, estamos en la casa de fulanito, aquí varios hermanos, una carne asada de acá bien tranqui, y ponen ahí, están todos ahí, qué bueno. Pero siempre que el propósito de una reunión sea el de edificarse, bendecirse, que haya esa coinonía, esa comunión. No estoy diciendo que espiritualicemos todo, pero nuestro sentido de vida de cristiano significa hacer algo que agrade a Dios, una vida que sea olor fragante. Si nuestras palabras fueran comida y lo que tú hablas todos los días te lo comerías, ¿cómo te iría? Muy bien, o tendrías una indigestión y a lo mejor estarías. ¿Por qué? Porque tus palabras son poderosas. Dice Mateo 12:34, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Las palabras es como un veneno. Pueden ser de mucha bendición o puede ser de maldición. Claro, esas son palabras de Jesús. ¿Cómo van a ustedes a decir cosas buenas si son ustedes malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Otra versión dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú y yo hablamos constantemente es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dices tú de los demás? ¿Qué es lo que dices del presidente? ¿Qué es lo que dices de tu suegra, de tu suegro, de tu esposo, tu esposa? ¿Sabe que hay esposos y esposas que en vez de bendecir a su esposo si tienen problemas, le echan tierra? Ay, mijito, tu papá es esto, tu mamá es aquello. Saliste a tu papá. En vez de dejar una palabra de bendición, decimos cosas que no son buenas. ¿Qué quiere decir maldecir? Hablar mal. Maldecir, decir mal. Dice Santiago que de nuestra boca no deberían salir palabras malas ni palabras buenas. Deberían salir puras palabras buenas. Dice, de una fuente no sale agua dulce y agua salada. O sale una cosa o sale otra. De nuestra boca deberían salir siempre palabras de bendición. La murmuración no es un acto aislado, es el reflejo de sentimientos que se albergan en el corazón. Lo que hay en mi corazón se refleja a través de mis hechos, de mis palabras, de mis conductas. Muchos de nosotros hemos sido muy dañados de cuando éramos niños. Recibimos palabras de juicio de parte de nuestros padres. Nos dijeron, no sirves, no vales, no puedes, nunca llegarás a ser nadie. Y entonces esas palabras marcaron nuestra vida. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos eso. No sirvo, no valgo, no puedo. Y no nada más pienso eso, sino que lo hablo. Le digo a los demás lo mismo porque fue lo que sembraron en mi corazón. Habría que revisar qué hay en nuestro corazón y cambiar eso. Quizá tu mamá, tu papá fueron muy drásticos contigo, quizá fueron muy fríos o fueron a lo mejor estuvieron ausentes de tu vida, pero ¿sabe qué? Hoy como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que apropiarnos de lo que Dios dice y empezar a cambiar nuestra manera de hablar, que sea de bendición para los demás. No sé si le ha pasado que alguna vez va usted a alguna tienda y se encuentra una cajera o un cajero de mal genio. ¿Qué es lo primero que sale en mi corazón? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Reclamarle. O un mesero le atiende mal, ¿qué es lo primero que usted hace? No le voy a dar propina. Lo primero que piensa, no le voy a dar propina, lo voy a castigar para que sufra el canalla. O sea, pensamos inmediatamente cuando no sabemos lo que está cargando esa persona. Se supone que si yo soy espiritual y soy maduro, yo tengo que dar ejemplo. Yo tengo que hablar palabras de bendición, de edificación. Porque esa debe ser mi esencia. Una vez un hombre encontró en un charco un alacrán y lo quiso sacar porque el alacrán se estaba ahogando. Y cuando lo quiere agarrar, el alacrán le pica la mano. Y le dice a un amigo, no lo hagas. Ese alacrán es malo, su naturaleza es picar. Y lo vuelve a tratar porque se está ahogando el alacrán y le vuelve a picar. Dice, ¿para qué lo haces? El alacrán es malo, te va a picar, su naturaleza es esa.
Le dice a la persona, su naturaleza es picar y matar, pero la mía es salvar y ayudar. Así que no me importa la naturaleza de él, yo voy a hacer lo que esté en mi parte. Lo mismo ocurre con nosotros. Si nuestra naturaleza es ser hijos de Dios, reflejar el amor de Dios, eso debería de verse en nuestras palabras y nuestra conducta. No sacar veneno, como dice la Escritura, que las palabras son como veneno. Ahora, ¿qué tan malo es hablar mal? ¿Qué tan malo es murmurar? Lo invito a que vayamos a la Escritura, a Números 12:1 en adelante. Vamos a hablar un ejemplo muy claro con respecto a alguien que empezó a hablar mal de. Dice Números 12:1, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. La versión 60 dice una cusita. No es cosita, cusita quiere decir o una etíope o alguien que no es del pueblo de Dios. Dice, así que Miriam y Aarón, o sea, sus hermanos mayores, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. No les pareció que Moisés se uniera con una mujer egipcia. Muchos dicen que es Séfora. Cuando ya Moisés había quedado viudo, dicen que es Séfora. Y entonces sus hermanos empiezan a hablar mal de él y empiezan a juzgarlo porque tomó una mujer que no era hebrea. Decían, ¿acaso no nos ha hablado el Señor por otro que no sea Moisés? O sea, están diciendo, ¿a poco Dios no nos usa a nosotros? ¿A poco Dios no puede profetizar a través de nosotros? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Mira lo interesante. Ellos están acá escondidas a espaldas de Moisés. Están hablando, están murmurando. Están quejándose, hablando entre dientes. Pero dice la palabra, y el Señor oyó sus murmuraciones. ¿Qué significa? Que Dios siempre escucha lo que tú y yo hablamos. Y no nada más escucha. Dice, aún las intenciones del corazón. Dice, aún no está la palabra en mi boca. Y aquí tú ya la sabes. Todavía no sabes, todavía no vas a hablar. Y ya sabe Dios lo que hay en tu corazón. Ya sabe lo que estás maquinando. Números 12:3 dice, a propósito Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, otra versión dice, de repente el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Otra versión dice, él es en quien yo confío. Con él hablo cara a cara, claramente, sin enigmas, sin figuras o acertijos, dicen otras versiones. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven ustedes a murmurar contra mi siervo Moisés? O sea, ¿quién les dio el derecho de juzgar lo que mi siervo está haciendo? Aquí no está diciendo Dios si hizo bueno o mal Moisés. Está diciendo, ¿con qué derecho ustedes se atreven a hablar mal de mi siervo? Dios escuchó, Dios los llama a cuentas y Dios les dice, si yo quiero, yo hablo con quien quiera, en sueños, en revelaciones, pero con Moisés yo puedo hablar cara a cara. Y mire lo tremendo. Dice, entonces, versículo 9, la ira del Señor se encendió contra ellos. Otra versión dice, se enojó mucho con ellos. Dios se enojó mucho porque usted va a decir, ay pastor, pues si nada más estaban platicando. Era una plática íntima entre ellos dos. Sí, pero a Dios no le gusta que murmure. Dios se enoja mucho. Y luego dice, y el Señor se marchó. Se enojó y se fue. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam o María se le puso la piel blanca como la nieve. Otra versión dice, le dio lepra. Cuando Aarón se volvió hacia ella, cuando la voltea y la ve, dice, vio que tenía una enfermedad infecciosa, estaba blanca, estaba llena de lepra. La lepra es un signo de pecado. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Aarón se da cuenta que estaban pecando. Murmurar era pecar en contra de Dios y ellos lo hicieron. Dice, tontamente, dice otra versión, neciamente lo hemos hecho. No la dejes como un abortivo
que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. No dejes que se quede así, le dice, que se enferme y que se mueran. No la dejes, intercede, le está diciendo a Aarón. Son hermanos los tres. Moisés era el hermano menor. Dice, Moisés le rogó al Señor. Ahí entonces Moisés empieza a interceder por su hermana. Oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de esta será remitida. Está diciendo en pocas palabras, sáquenla del campamento 7 días y después de 7 días vuelve a regresar. Es un castigo, un leproso no podía estar con ellos. Murmurar no es cualquier cosa, hermanos, se nos hace bien fácil. Así que Miriam quedó confinada, o sea, fue echada del campamento 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Otra versión dice, en todo ese tiempo el campamento no se movió del lugar. En pocas palabras, se detuvo el avance del pueblo por causa de María, por causa de un pecado. Cuando alguien murmura, detiene el crecimiento en su vida y puede afectar la vida de la gente que está a su alrededor. Números 12:16. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó por el desierto de Param. Después de esos 7 días, entonces avanzó. ¿Pero qué? Hubo una consecuencia. Dios oyó y Dios trajo un castigo, una reprimenda en la vida de María y de Aarón. Es muy probable que María fue la primera que empezó a hablar y Aarón nada más estaba escuchando. Pero aún Dios se enojó con los dos. Ahora, hoy la gente habla y dice, es que lo que estoy diciendo es verdad. Pues sí, pero ¿quién te da el derecho de estar hablando mal de otros? Ese es el punto, hermano. Que tú y yo sabemos muchas cosas. Alguien dijo por ahí, ay hermano, pues si todo el mundo habla del pastor. Pues sí, pero eso no quiere decir que esté bien. Juzgamos y Dios dice que escucha tu conversación y no nada más la escucha. Dios está enojado con la gente que habla. Hay otra parte donde están murmurando en contra de Moisés y dice que los que murmuraron, dice, se abrió la tierra y se los tragó. Si eso pasara hoy, a lo mejor ninguno de nosotros estaríamos aquí y nos hubiera tragado la tierra. ¿De veras? ¿Por qué? Porque estamos hable y hable y hable y nos justificamos. Pues es que lo que digo es verdad. Sí, lo que ellos estaban diciendo era verdad. Moisés tomó una mujer que no era judía y era verdad, pero sabe que a Dios no le gustaba que hablaran mal de él. ¿Qué es lo que causa que la gente murmure? ¿Qué es? Bueno, lo del corazón, lo que hay en el corazón, pero hay varias cosas que hacen que la gente hable mal. Y una de ellas es la ingratitud. Dice Éxodo 16:2-3, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Estaban hablando y murmurando de Moisés y Aarón. Y estaban añorando regresar a la esclavitud. Decían, ay, cuando éramos esclavos, estábamos ahí en las ollas, preparando las ollas de carne. Y dice, y comíamos pan. Miren lo que estaban añorando cuando Dios los saca a libertad con señales, con prodigios, con maravillas. Ellos se ponen a pensar en lo que comían. ¿Qué es? Ingratitud. Porque si alguien los sacó de Egipto, no fue Moisés. Dios usó a Moisés para sacarlos de ahí y a Aarón. Y si estaban hablando contra Moisés y Aarón, ¿contra quién estaban hablando finalmente? Contra Dios. Y Dios se molesta y se enoja con ellos. Es más, por actitudes como estas, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas en círculos. Dijo, por la dureza de corazón. Porque no entiende, se la pasan todo el tiempo hablando. Si no era de eso, hablaban de que no tenían agua. Y si no, de que querían pan. Y si no, que querían carne. Y siempre estaban hablando y hablando contra Moisés y contra Dios. ¿Qué otras causas hay de la murmuración que hay que la gente hable? La envidia. Mateo 20:10, una parábola. Dice, cuando los que habían sido contratados primero
llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Por ejemplo, yo contrato a Juan, le digo: Juan, quiero que vengas a trabajar a mi oficina. Te voy a pagar 500 pesos por día. Yo quedé con él que le iba a dar 500 por día. Y él está todo el día trabajando, pero de repente al final llega Josué. Y Josué trabaja 1 hora. Y yo le pago 500 pesos a él, que es lo que quedé, y le pago 500 a Josué. Y entonces, dice esta escritura, cuando recibieron la paga, protestaron, murmuraron, dice otra, contra el propietario, contra el dueño, contra el padre, dice otra versión. Aquellos trabajaron solo 1 hora y sin embargo se les pagó lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día con este intenso calor. Y le respondió a cada uno de ellos, a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo hago lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y sabe, a muchos nos pasa igual. ¿Cómo es posible que Dios use a alguien cuando tiene bien poquito en el evangelio? ¿Cómo es posible que escogieron a esas personas para que sirvan en la iglesia cuando tengo más tiempo? Y empezamos a murmurar. El pastor no sabe cómo son. Si él supiera, no los hubiera puesto en ese cargo. ¿Cuál es el punto? Que nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Yo tengo muchos defectos como persona. Y sin embargo, a Dios le plació escogerme para servirle. No porque sea mejor que otros, sino porque a Él le plació y punto. Dios sabe a quién va a escoger para servirle. Mi trabajo no es por pusieron aquel allá. Y es lo que estaban haciendo ellos. Estaban juzgando, estaban criticando porque habían escogido a algunos y no era justo. Yo llegué aquí a la iglesia, yo me acuerdo cuando yo empecé en la iglesia y ahora ni me pelan. Aquel llegó, tiene 1 semana, tiene 15 días y ya anda haciendo cosas. ¿Qué onda con el pastor? Es lo mismo que pasa aquí. Están hablando, están murmurando de algo que dice: yo simplemente estoy haciendo, están sirviendo, yo sé cómo hago las cosas. Pero nos sentimos con el derecho de juzgar, de señalar. No existe iglesia perfecta. Y si existiera, al ir nosotros la echaríamos a perder. Otra de las cosas, incredulidad. Deuteronomio 1:26 dice: sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar. Otra versión dice: se quejaron de Dios en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. El pueblo de Israel era un pueblo bien cabezón. Siempre estaban criticando todo. Allá en el otro local estábamos más cómodos, pastor. No había que limpiar tanto. Nos conocíamos todos. Ahora ni conozco a muchos. Ahora, y empezamos a ver todas las cosas negativas cuando podemos decir: oye, qué padre que el Señor nos sacó una nueva tierra. Nos lleva a una victoria diferente. No, están como estos a veces. Antes hacíamos tales cosas cuando estábamos en el cine, pastor. Éramos bien chidos, una familia, éramos bien poquitos, andábamos para todos lados. Sí, pero Dios nos llevó a otra etapa. Dios nos lleva corriendo de etapa en etapa. Necesitamos cambiar acá. Bendecir lo que Dios está haciendo, hermanos. Tú no eres el mismo, o no debes ser el mismo ni la misma, después de que tú tuviste un encuentro con Dios. Y después de que empezaste a hacer los principios de Dios en tu vida, no debería ser el mismo o la misma. Porque cuando nos relacionamos con Dios empieza a haber un cambio. Este pueblo de Israel estuvo hablando mucho sobre el Señor, en contra de Él, en contra de sus líderes. Y mire lo que pasa más adelante, Deuteronomio 1:34. Dice: cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron. Otra versión dice: cuando oyó sus quejas, cuando oyó sus murmuraciones, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa
verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefoné. A él y a sus descendientes se le dará la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Dios había dado una promesa, pero dice, por la dureza de su corazón no van a entrar. Y por eso estuvieron 40 años alrededor y no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por andar de habladores. Hermano, yo tengo el don de lenguas, a mí Dios me usa mucho para hablar, sí, pero no de ese tipo. No puedes hablar de otros. Habla de ti, pero lo que necesitas, no para que te vanagloríes. Y entonces Dios se enoja, dice, esta generación no va a entrar. Por causa de la dureza, no entraron. ¿Cuántas cosas no te estás perdiendo por hablar? Pastor, lo que decimos es verdad, sí, pero no es correcto. Y Dios te ha escuchado. Ay, pastor, no aguanta nada. ¿Qué otras cosas? Miedo. El miedo nos hace hablar. Dice Juan 7:12. Mire, estaban hablando de Jesús. Dice, la gente hablaba mucho de él. Y algunos decían, Jesús es un buen hombre. Pero otros decían, de bueno no tiene nada, es un embustero. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Todos hablaban, dice, bien o mal, pero estaban hablando. ¿Cuál es el asunto? Que por miedo estaban acá murmurando, pero ¿sabe cuál es el asunto? Que Dios conoce todo. Jesús sabía todo. Jesús sabía quién estaba hablando bien y quién estaba hablando mal. Otra de las cosas, odio. El odio también hace que la gente murmure. Salmo 41:7. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen, jamás se levantará de la cama. Estaban hablando de David. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Mire cómo se sentía David. Dice, todos los que están aquí hablan de mí, susurran. ¿Sabe qué es bien triste? Saber que aparentemente uno debería tener mucha gente a su alrededor y saber que están hablando. Lo mismo le pasaba a David. Que te abracen y te digan, te quiero mucho, hermano pastor. Y que están hable y hable y hable y dice, Señor, no han entendido. No han entendido el evangelio. Hoy hablaba en la mañana de eso. Le decía, cuando Dios pone a alguien es porque Dios quiere hacer algo. Yo no escogí ser pastor. Ni mi esposa, ni mis hijos, Dios los puso. Y sabe que es uno de los cargos más difíciles. De mucha satisfacción. Yo me siento muy bendecido. Pero mire, le voy a dar un ejemplo. Si el pastor es serio, uy, qué aburrido sermón. Si el pastor hace alguna broma, uy, qué falta de respeto al púlpito. Si pide ofrenda en la iglesia, claro, solo le gusta sacar dinero. Si no pide ofrenda en la iglesia, debe andar metido en algo raro porque ¿cómo le hace para sostener la obra? A ese narco. Si tiene buen auto, claro, aprovecha bien el dinero y los diezmos. Si no tiene buen auto, su vida material es un reflejo de su vida espiritual. Por algo andará en ese carro. Si trabaja de tiempo completo, qué fácil es ser pastor. En cambio, yo me mato para obtener una carrera y él nomás ahí se para a predicar. Si tiene otro trabajo aparte de la iglesia, la consagración de su vida no puede ser plena. O sea, no puede servir a dos amos y empezamos a juzgar. Si saluda a toda la gente, quiere quedar bien con todos para que no le quiten el puesto. Si no saluda a la gente, es muy especial, se siente acá el super ungido de Dios, el intocable. Si su vocabulario es muy formal, quiere impresionar solo con palabras. Si su vocabulario es informal, ¿cómo puede alguien así ministrar la palabra de Dios? Si su esposa es más introvertida, debe ser un machista en casa. Si su esposa es más extrovertida, seguramente es ella la que controla su matrimonio. Si usa siempre traje y corbata, ¿a quién quiere impresionar el pastor? Si no usa traje ni corbata, con esas fachas, ¿puede alguien pensar que es una autoridad? Si tiene un asistente para ayudarle con su agenda, ¿dónde está la humildad? Se siente ejecutivo.
Si no tiene asistente para ayudarle con su agenda, es un desorganizado. No sé cómo puede estar tanto tiempo y lo que hace. Si come en un buen restaurante, uy, una vida de rey que se da el siervo de Dios. Si come siempre en su casa, dice, pues ¿de qué se trata? ¿Es su esposa la sirvienta o qué? Si tiene hijos en el ministerio, pues sí, todos son metidos en el negocio familiar. Si no tiene hijos en el ministerio, el buen juez por su casa empieza. Si no puede con su familia, ¿cómo quiere ayudar a los otros? Si invita a la iglesia a otro predicador, prefiere traer a otros a que hagan su trabajo en vez de preparar sermones. Si no invita a nadie a la iglesia, lo que está haciendo es un sectarismo, es egocentrista. Si llama por teléfono para saludar, ay, quiere controlar mi vida todo el tiempo. Y si no me llama por teléfono, nunca se preocupa por sus ovejas. Eso es el ministerio, eso es todo el ministerio. ¿Quién entiende las ovejas? Nadie les puede dar gusto. Eso lo escribió Paco Palafox. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque es bien delicado. Yo no quiero que usted se pierda muchas bendiciones. Yo no quiero que su vida se quede estancada. Yo no quiero que se quede en el desierto. Y tengo tiempo que Dios puso esta carga en mi corazón. Que es triste que un pastor no sepa de repente con quién cuenta y con quién no. Hay tantos pastores dañados, como también hay pastores que han dañado a las ovejas. Hay tantos hombres de Dios heridos, sangrando, que no saben qué hacer, y muchos de ellos se han ido por la puerta falsa. Muchos han caído en depresión, muchos se han suicidado porque sintieron que lo que estaban haciendo no era bueno y no hubo alguien que se pusiera en la brecha, que se pusiera a orar. En la mañana les decía a los muchachos, tuvimos una clase y les decía, ahora los que tienen un grupito de personas aquí en la iglesia que están dirigiendo, me pueden entender un poquito. Alguien me dijo, pastor, tengo gente bajo mi cargo y es bien difícil la gente. Y le decía a Pablo, ¿es fácil, Pablo, lo que haces acá, dirigir un grupo de músicos, 20 personas? ¿Es fácil? No. Los que hacen el aseo, dirigir a ellos, ¿es fácil? No. Los que están en cuna, los que están allá, Octavio, ¿es fácil dirigir a un grupo de personas? No. Pero sí es bien fácil decir, no, hombre, Octavio no está haciendo las cosas bien, Pablo no está haciendo las cosas bien. Es bien fácil hablar. Ahora, esta predicación no fue hecha para decirle a usted, sacar todo lo que el pastor trae en el corazón. No, hermano, tengo una carga. No podemos seguir caminando así. Nos vamos a perder muchas bendiciones. Hay una tierra, hay algo que Dios nos dio, pero estamos deteniéndola. Porque hemos dejado de bendecirnos. Y nos hemos prestado al juego de hablar cosas que no son de edificación. No nada más aquí, en todas las iglesias pasó lo mismo. Se están acuchillando entre otros, no nada más eso, entre familias, entre compañeros de trabajo. ¿Sabe qué? No hay bendición. Nosotros los latinos, los mexicanos, somos bien dados a criticar y hablar, a maldecir. Si a alguien le va bien, ¿qué decimos? Uy, por algo será, así ha de andar. Y empezamos a tirarle. Qué bueno que le está yendo bien. Si no le está yendo bien, ¿sabe qué? Hermano, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Te puedo ayudar? Eso sería lo más viable. Amén. Consecuencias de la murmuración. La murmuración genera contiendas. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. El chisme y la murmuración van ligados. Dice que el chismoso separa a los mejores amigos. Puedes perder tus amistades por andar hablando. Si alguien te confía algo, no lo sueltes más adelante. Si tu amigo está hablando mal de otro, sabes que páralo en seco. No está bien lo que estás haciendo. Pero si usted le añade más sal y dice, no, a mí también, y empiezan los dos y empiezan ahí a hablar. Dice que el que es chismoso separa a los amigos. ¿Cómo andamos de amigos? Dicen que con los amigos verdaderos se cuentan con los dedos de la mano, en los que tú realmente puedes confiar. Si tienes 1000 ahí en Facebook, esos no son tus amigos. Amigos con el cual tú puedes abrir tu corazón y decirle, amigo, me siento así, amiga, mira, aquí está. Pero sabes que esa persona no va a ir a contárselo a otros.
que puedes ser tú mismo y que un amigo te puede decir la verdad aunque te hiera, pero te va a ayudar a que crezcas. Ese es un verdadero amigo, no el que te da la espalda. Aunque sabe que estás mal, ahí está para ayudarte. Échale ganas, vamos, vamos. Pero ¿qué es el problema? No sabemos ser amigos. Nos traicionamos. Y dice que el que habla mal separa a los mejores amigos. ¿Y de dónde cree que viene esto? Del mismo infierno. La concupiscencia de la carne hace eso, porque también luego le echamos la culpa al diablo de todo. Es que el diablo. No, muchas veces es tu concupiscencia, es tu carnalidad. ¿Te gusta hablar? Necesitamos parar eso, hermano. Eso no es una obra del Espíritu. Ese es fruto de la carne. Paremos. El chisme pudiera ser considerado como un tipo de murmuración. Y el pasaje nos dice que el chisme genera contiendas y separa a los mejores amigos, debido a que contamina y envenena el corazón de unos y de otros. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido defraudados por un amigo o una amiga? Un esposo, una esposa, un compañero de trabajo. Porque damos todo y de repente nos pagan mal. Eso no debería de cambiar, nos debería hacer más sabios. ¿En qué sentido? En no confiar, en no soltar. Y si no es de edificación, mejor no lo diga. Si viene la persona y me va a contar algo, a ver, ¿eso que me vas a contar me va a edificar? ¿Va a cambiar algo? ¿Me va a ayudar en algo? No, no me lo digas. Gracias, de veras. Si usted viene a decirme, mire pastor, esto andan diciendo usted, si no me va a edificar, no me lo diga. Prefiero mejor ignorarlo. Nosotros oramos, Señor, mira, bendecimos la iglesia, Padre, guárdalos, bendícelos. Pero si alguien está murmurando, Señor, tú págale. Tú eres mi abogado. Porque Dios se va a encargar de cada quien. Dios nos guarda, hermano, Dios nos protege. Así como guardó a Moisés, Dios protege a sus hijos, a sus siervos. Amén. La murmuración también causa divisiones en la iglesia. Es lamentable que iglesias se han destruido por murmuraciones. Dice Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Empezaron a hablar. Estaban haciendo algo bueno, pero empezaron a hablar porque dijeron, no nos parece justo. Y empezó a haber una división. Hay muchas cosas que parecieran ser justas de acuerdo a nuestra forma de pensar. Muchos hemos pensado que Dios es injusto porque hace cosas que a nosotros no nos parecen. Pero Dios sabe siempre por qué hace las cosas. Dios es más sabio que yo y que tú. ¿Qué tengo que hacer? Padre, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo lo que quiero es guardar mi corazón. Ayúdame a caminar en tus planes aunque no los entienda. No sé lo que quieres hacer en mi vida, pero algo sé, estás trabajando. Entonces, si nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas, nos ponemos a su disposición, mire, Dios va a hacer cosas tremendas. Pero no nos la pasemos juzgando, atacando, criticando. Si no entendemos, preguntemos. Si usted siente que hay algo que está afectando, hablemos con la persona que le está afectando. ¿Qué más hace la murmuración? Paraliza la obra de la iglesia. Paraliza el crecimiento de una persona. Puede destruir una familia. Números 12:15 dice, Moisés relata cómo debido a la murmuración de Miriam o María, se detuvo una semana el pueblo por el pecado de dos personas. Por el pecado de mucha gente que habla se puede tener la obra. Se puede destruir una iglesia. ¿Y sabe quién está maquinando todo eso? El enemigo. El enemigo es el que está detrás de todo eso. No seamos discípulos del enemigo, no obedezcamos, no oigamos lo que él está haciendo. ¿Cómo puedo combatir la murmuración? Número 1, de manera personal. El asunto no se resuelve simplemente poniendo freno a mi boca, pues eso sería como trabajar en la rama. El asunto debería ir a la raíz. Bueno, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy hablando mal de tal persona? ¿Por qué estoy juzgando tal hecho? Y entonces ore a Dios para que le muestre que hay en su corazón. Hay envidia, hay temor, hay enojo, hay odio. ¿Qué lo hace hablar de otro? Y que eso que no está resuelto usted lo ponga en manos de Dios. Si usted siente que Dios ha sido injusto y usted está hablando de Dios, usted tiene que decir, Padre, ¿qué hay en mi corazón que no me permite aceptar lo que estás haciendo? Si usted piensa que el pastor es injusto, ore a Diga, Señor,
¿Por qué traigo esto contra el pastor? ¿Que no me saluda? ¿Porque no me dio un puesto? ¿Porque no me trata como yo quisiera? O sea, ¿qué hay? Y revise la motivación de su corazón. ¿Por qué lo hace hablar? ¿Por qué juzga a su esposa, a su esposo? Y revise las motivaciones de su corazón. Debemos escudriñar cuál es la causa que hay en el corazón, qué es la raíz. ¿Es miedo? ¿Es odio? ¿Es envidia? Y deberíamos comenzar ahí, en ponernos a cuentas y decirle: Espíritu Santo, revélame, muéstrame en qué estoy fallando o por qué está mi corazón así. Y yo te aseguro que si tú eres sincero, sincera, Dios te va a mostrar en qué área tú debes ser sanada. Porque esta predicación no es para señalar a nadie. Es para que tú y yo seamos restaurados y podamos ver que estamos haciendo cosas equivocadas, que aparentemente no son tan malas como otros pecados, pero al final de cuentas a Dios le enoja mucho eso. Y si Dios le da coraje o no le gusta eso, yo no voy a hacer algo que haga que Dios se moleste. En la iglesia, ¿qué tendría que hacer yo para parar esto de la murmuración? Una de las cosas que tengo que hacer es no aprender a prestar oído. Si viene alguien a hablar, a hacer comentarios, primero no prestarme. Para que haya una conversación se necesitan dos. Y yo no debo prestarme para ello. Número dos, yo no debo de engancharme con la persona de tal manera que yo después ande hablando. Primero, no dar lugar, y segundo, no engancharme. No, te lo digo nomás para que sepas, para que oremos, hermana. Para que oremos, hermano, para que estemos en el mismo sentir. Hay que ayudar por el hermano porque sueltas todo el veneno. ¿Cuál era la plática? Mire, una cosa que he aprendido con los años. Cuando alguien viene a hablar conmigo, yo lo escucho. Y le digo a Dios: enséñame a discernir por qué me está diciendo las cosas, lo que hay en su corazón. Y casi siempre vienen a decir cosas no para pedir ayuda, muchas veces no. Vienen a señalarme otro que está mal porque no quieren cambiar. Hay matrimonios que vienen a pedir consejería, pero no para que les ayudes, sino para decir: ella es la que está mal, él es el que está mal. Cuando vengamos con la actitud correcta de pedir ayuda. Y que si se me señala algo, hagamos un cambio en nuestras vidas para que haya una restauración. Si viene a pedirme consejo, yo le voy a decir: vamos a orar. Y le voy a decir: tenemos que trabajar. Porque para que haya restauración necesita usted reconocer y necesita que Dios obre en su vida. Y tendrá que hacer cosas, ajustes en su corazón y maneras de pensar y vivir diferente. Cuando usted empieza a cambiar eso, entonces Dios empieza a traer una restauración en su vida. Pero si se le señala algo, si hoy usted escucha una enseñanza, una predicación, y usted el día de aquí sale de aquí y dice: el pastor lo dijo por mí. ¿Qué es lo que hizo? No aprendió. Porque yo no le estoy enseñando para decirle que sigamos hablando, sino que, ¿sabes qué? Hay que orar. Hay que orar porque necesitamos parar esto. No hay bendición cuando hablamos a espaldas. Mira, me da gusto que matrimonios se junten y digan: estamos orando juntos, estamos ayunando, pastor. ¡Qué bueno! Eso es favorable. Cuando hacemos eso, hay una victoria para la iglesia. Cuando gente entendida en los propósitos de Dios se junta para orar, para interceder, para ayunar, para la obra de Dios, Dios dice: estas personas están entendiendo su misión como hijos. Mentalidad de reino es cambiar. Dios nos quiere llevar a una tierra diferente, hermanos, nos quiere dar una victoria. Ya no la dio en Cristo, pero necesitamos permanecer hablando, bendiciendo. Paremos el proceso de la murmuración. El problema es que a veces los murmuradores no son enfrentados, sino que encuentran oídos. El oído abierto es como un carbón que enciende un fuego en la murmuración. Ay, de veras, hermano, cuéntame. Y se echan el chal. De verdad. Mateo 18:15 nos da una instrucción de qué debemos hacer con esa gente. O cuando hubiera alguien que tuviera algo en contra tuya. Dice Mateo 18:15: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Hay algo ahí? A ver, vamos a platicar, hermano, venga. Yo sé que usted trae algo en su corazón, platiquemos. ¿Hay algo que le haya ofendido? ¿Hice algo que no le gustó? No, pues que sí, que esto, ok, perdóneme. Se ponen a cuenta, se arreglan, asunto arreglado. Pero si usted dice: no, yo no creo, no, eso no es verdad, no. Y usted no recibe, usted no acepta, usted no va a cambiar. Porque para que haya un cambio necesita haber un reconocimiento.
Para que usted y yo pudiéramos venir a los pies de Cristo, ¿qué tiene que haber primero? Un reconocimiento, se llama arrepentimiento, es cambiar de dirección, decir, ¿sabes qué? Sí, estoy mal, es cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar, manera de vivir. Si yo no reconozco que hay un problema entre 2 o 3 personas, no va a haber un cambio. Dice, pero si no te hace caso, toma 1 o 2 testigos más contigo y vuelve a hablarle. Si la persona sigue con la misma situación, entonces dice, ve con testigos y ahora platiquen. Dice, para que los 2 o 3 testigos, dice, puedan confirmar lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. No es cualquier cosa. Si la persona no quiere cambiar y sigue en su pecado y sigue afectando, entonces ya se lleva el caso más adelante con la iglesia. ¿Cuál es el asunto? Dios nos llama, hermanos, a vivir una vida piadosa, una vida que agrade. Una de las definiciones de pecado es errar al blanco. Es cuando Dios dice, quiero que se vayan por aquí y nos vamos para otro lado. Si Dios nos dice que cuando bendecimos, que fuimos creados para bendecir, y si hacemos lo que Dios dice, hay una bendición, ¿sabe qué? Nah, voy a hacer eso. Es bien fácil. La murmuración contrista al Espíritu Santo. Yo que hablo de fácil, ayer les daba a mis hijos les ponía una adivinanza, le digo, hijo, les voy a poner una adivinanza, es bien fácil. Sentido común. A ver. Le digo, yo tengo 6 años y mi hermana tiene la mitad que yo. Ahora tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Ahí está, ahí estuvieron mucho rato. Y eso es lo que pensaron la mayoría. No es esa. No son 35. Le digo, es bien fácil, sentido común. La Biblia tiene cosas bien prácticas. Amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. En eso se enfoca toda la ley. ¿Es difícil? Aquí no. Pero en la práctica sí. Porque luego te encuentras cada hermanito, cada persona que no te agrada, que no te cae bien. Y ahí es donde empieza realmente tu cristianismo. Y luego que dicen, no, que muy cristiano. Si amo a Dios, ¿sabe qué? Voy a obedecerlo. No voy a hacer nada que desagrade lo que Él quiere. La murmuración contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:13, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Cuando Dios nos compró, cuando nosotros nos arrepentimos, dice que viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y es como un sello. Que dice, tú eres mío, pone su sello en nosotros. Entonces dice, nos identificó como suyos, así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud. Dice, versículo 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. O sea, nada de esto hagan, porque todo esto ofende al Espíritu Santo. Ahora, una persona amargada, ¿qué hace? Amarga a los demás. Todo lo ve malo. Y nada más está hablando mal y mal y mal. Sale pura amargura de su corazón. Contamina. Una persona que murmura se la pasa contaminando. Se la pasa juzgando. Primera de Corintios 15:33 dice, cuidado con lo que hablas y con quién te relacionas. Dice esta escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, versión 60. Pero viendo otras versiones dice, no erréis, otra versión dice, no te desvíes, no te equivoques, no falles. Las malas conversaciones o las malas amistades, dice otra versión, o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero mire la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen cosas semejantes, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Juntarte con personas que están hablando, que están murmurando, dice, corrompen tu buen carácter, lo que tú eres. Te pueden amargar, te pueden cambiar tu manera de pensar porque estás oyendo tanta basura que dices, sí es cierto. El pastor no trajo corbata hoy, no trae unción, ya me había fijado. Y empiezas a maquinar. La hermana anda de tal color, por algo ha de ser. Y empiezas, o sea, Dios no quiere que nosotros, el problema no es que pienses, el problema es que lo dices.
Y cuando decimos, ahí empezamos a soltar. ¿Sabe que no hay ningún pastor perfecto? Y mucha gente sale de las iglesias y lo primero que hacen es hablar mal del pastor. No, pastor, si usted supiera. No necesito saber. Son personas como cualquiera de nosotros. No, pero ¿cómo andaba? Ora por él. Bendice a tu expastor. Yo he tenido 3 pastores. Y el que tengo ahorita es una bendición. Y los otros fueron una bendición. Y nunca me va a escuchar que yo esté atacándolos. Y si los puedo ver, los puedo saludar, los puedo ver de frente. Que no hay nada en mi corazón. Lo que hubo en su momento, yo lo puse a cuenta, Señor, no quiero tener esto en mi corazón. Los bendigo y ¿sabe qué? No hablo mal de ellos. No maldiga a los siervos de Dios. No acarree condenación para su vida. No hay edificación. No maldiga al presidente. No maldiga a sus padres. No maldiga a su jefe. Ore por ellos, bendígalos. Hagamos algo diferente, iglesia. Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero necesitamos cambiar desde lo que hablamos, lo que meditamos en nuestro corazón. Y por último, para concluir, la murmuración puede destruir una vida, puede destruir una familia y puede destruir una iglesia. Usted puede soltar todo el veneno que trae, se lo dice a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted no le pareció algo que hizo el pastor? Se lo platica a su esposa. Sus hijos lo escuchan. ¿Qué van a pensar sus hijos del pastor? ¿Tenga razón usted o no tenga razón? Ellos al final de cuentas no van a ver con autoridad al pastor, ni tampoco a usted. Porque usted está murmurando de una autoridad. Usted va y le cuenta sus problemas a sus hermanos, a su mamá, a su papá y suelta todo el veneno. ¿Qué está haciendo? Contaminando, destruyendo la percepción y hasta la vida de fe. Y usted es responsable de lo que está diciendo. Un día un hombre empezó a hablar mal del cura de la iglesia, de la ciudad, del pueblito. Y empezó a decir un montón de cosas del cura del pueblito. Y un día este hombre dice, ¿sabes qué? La regué, ya dije mucho del cura, le voy a pedir perdón. Sí, la regué. Y va con el cura. Y le dice, ¿sabe qué? Quería pedirle perdón. ¿Me quieres pedir perdón? Ya hablaste mucho, ¿verdad? Sí supe todo lo que hablaste. Pero mira, antes de pedir de que te perdone, ven, quiero que vengas conmigo. Y suben a lo más alto de la iglesia. Y él sube y trae unas hojas de papel y las empieza a romper en pedacitos, bien chiquitos. Y dice, yo te voy a perdonar, pero antes de que yo te perdone, yo voy a soltar estos papelitos. Y los avienta al aire y se empiezan a volar por todas partes. Quiero que me traigas todos esos papelitos y después de que me los traigas, platicamos. No, pero ¿cómo? Pues son un chorro de papelitos. ¿Cómo alcanzo todos los papelitos? Bueno, así fue la palabra que regaste. Estuviste hablando por todas partes. Ahora eso que hablaste ya no lo puedes regresar. Todo el veneno que soltaste con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu tío, con tu abuelito, con todo, con el vecino, ya no se puede regresar. Ya aventaste el veneno. Ya causaste un daño. Y posiblemente eso que soltaste puede dañar la relación de Dios en la vida de alguien. Quizá tus hijos puedan ser dañados. Quizá tu esposo o tu esposa te los llevas de encuentro. Y a lo mejor te arrepientes, pero todo lo que soltaste ya no lo puedes regresar. Por eso es importante cuidar mis palabras, porque no es fácil. La murmuración contamina la vida de los que participan en ella, afectando su relación con Dios y con los demás. La murmuración nunca será un recurso para unir o resolver problemas, nunca. Ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el trabajo o ninguna institución. Nunca la murmuración va a servir para ayudar en algo. Siempre será para destruir. Para producir paz no podemos utilizar lo que Dios condena. Si usted quiere arreglar algo, vaya con la persona y dígale, hermano, amiga, vecino, papá, mamá, pastor, quien sea, traigo esto en mi corazón. ¿Por qué no nos arreglamos? ¿Por qué no nos sentamos y platicamos? Y eso sería lo más sabio que usted podría hacer. No guarde cosas en su corazón. Usted no va a meter en su refrigerador cosas echadas a perder, ¿o sí?
¿Y por qué si las guarda en su corazón? ¿Cuánta gente atravesada traes ahí? Gente que te ofendió, que te lastimó, ahí los traes cargando. No te hace bien. Quiero cerrar con esto. La murmuración es un pecado que hace enojar a Dios. Terrible. Se perdieron muchas cosas por causa de la murmuración. Se los tragó la tierra, les dio lepra, fueron condenados, no alcanzaron la tierra prometida. Toda murmuración, queja o chisme, Dios la escucha y habramos de dar cuentas por ello. Así sea aquí entre dos, Dios lo escucha. Lo peor que puedes hacer cuando tienes algo contra alguien es usar el Facebook para decir lo que sientes. Es la peor tontería que puedes hacer. Habla con Dios. Es más poderoso eso que lo que tú publiques. Porque esa basura la lee mucha gente y dicen de ti, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Y entonces la iglesia se convierte en el hazmerreír del mundo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas del mundo. Dios nos llama a santidad. Y santidad significa alejarme de todo aquello que es del mundo, que no le agrada a Dios. El arrepentimiento es una manera de retomar el rumbo de nuestra vida espiritual. Yo sé que Dios te habló hoy y que has hablado de algunas personas. Y Dios quiere que en este día hagamos un análisis de nuestro corazón. Y si necesitamos pedirle perdón a Él, si necesitamos ponernos a cuenta con otra persona de la que hemos hablado, creo que siempre será lo más sano que puedes hacer. No te puedes quedar así. Si tienes cosas en tu corazón contra alguien, ora a Dios y en su oportunidad platica. Así que te invito a que cierres tus ojos y que hagamos una oración. Ahí donde estás, no te voy a pasar al frente, no me gusta. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti, Señor, no podemos ocultar nada. Somos expuestos, Señor. Tú ves lo que somos, tú escuchas lo que hablamos. Y Padre, hay cosas que hemos hecho que no te agradan. Te pido perdón en este día, Señor, por todos mis pecados, por todo aquello que he hablado en contra de alguien, personas, instituciones, pastores. Perdóname, Señor. Nadie de los que estamos aquí queremos ser juzgados, aún sabiendo que tú nos vas a juzgar por lo que hablamos. Perdónanos. Hoy nos queremos arrepentir de nuestra manera incorrecta de vivir. Habla con Dios ahí donde estás y dile: Señor, perdóname por lo que he hablado. Maldije a varios pastores, maldije a familiares, hice cosas que no eran de bendición y hoy estoy entendiendo que a ti no te gusta eso. Es un pecado terrible delante de ti. Y hoy nos ponemos a cuenta, Señor. Restaura nuestras vidas, perdónanos. Nos arrepentimos de toda maledicencia, de toda murmuración, de todo chisme, de toda queja. Y te rogamos que nos ayudes y que cuando vayamos a hablar en contra de alguien, inmediatamente tu Espíritu nos muestre y nos diga una alerta: no lo hagas.